Bienvenidos a este video donde vamos a aprender los principios SOLID con ejemplos prácticos en Java. Los principios SOLID son 5 reglas fundamentales en la programación orientada a objetos que nos ayudan a escribir un mejor código. Estos principios fueron introducidos por Robert Martin, también conocido como el tío Bob. Vamos entonces a empezar con el primer principio, que es el del Single Responsibility Principle. Este principio nos dice que una clase debe tener una única razón para cambiar y una única responsabilidad. Entonces, no debemos mezclar diferentes responsabilidades en una sola clase. Miremos un ejemplo. Supongamos que tenemos una clase reporte que maneja tanto la generación del reporte como la impresión del reporte. Si tenemos las dos funcionalidades, los dos métodos en la misma clase, esto va a violar este principio de responsabilidad única, porque la generación del reporte y su impresión son dos diferentes responsabilidades. Miremos entonces, si tenemos una clase reporte, que dentro de nuestra clase reporte tenemos dos métodos. El primer método, GenerateReport, y otro método para imprimir el reporte. Si nosotros definimos una clase con dos responsabilidades distintas, vamos a estar violando este principio. Lo que nos dice este principio es que debemos tener dos clases, la clase reporte y la clase reportPrinter. Entonces tendríamos la clase reporte, la clase reportPrinter, que en el método print pues vamos a recibir una instancia de la clase reporte. Si nosotros definimos y desacoplamos las funcionalidades en distintas clases, vamos a estar aplicando correctamente este principio de responsabilidad única. Como ven, cada clase tiene una única responsabilidad y esto va a generar que nuestro código sea más modular y fácil de entender. Con esto claro, continuaríamos con el segundo principio, que es el principio Open Close Principle. ¿Qué nos dice este principio? Este principio nos dice que las clases deben de estar abiertas para extensión, pero cerradas para modificación. Nos dice que podemos extender el comportamiento de una clase sin modificar su código original. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos una clase discount que aplica un descuento a un precio. Si queremos agregar más tipos de descuentos, tendríamos que modificar esta clase para agregar los nuevos tipos de descuento, por lo que estaríamos violando este principio, puesto que este principio nos indica que las clases deben de estar abiertas para extender, pero cerradas para modificación. Entonces, con este enfoque no vamos a cumplir con este principio. En su lugar podemos usar interfaces y herencias para permitir la extensión sin modificar la clase base. Esto quiere decir que tendríamos que definir una interfaz discount y una clase para cada tipo de descuento y extender de la clase original. Ejemplo, tendríamos que definir la interfaz discount, definir una clase para cada tipo de descuento, y con esto vamos a poder agregar nuevos tipos de descuento sin tocar la clase original. Esto hace que el código sea más flexible y fácil de escalar. Teniendo esto en claro, continuaríamos con el siguiente principio, que el principio es el del Scope Substitution Principle, que nos dice que las clases derivadas deben poder reemplazar a sus clases base sin alterar la funcionalidad. El principio de sustitución del scope nos dice que una subclase debe poder reemplazar a su clase base sin que el programa falle. Veamos un error común. Tenemos definida la clase rectangle y la clase square que extiende de nuestra clase rectangle. Entonces aquí tenemos un problema porque la clase square
está cambiando el comportamiento de setWidth y de setHeight, lo que rompe la sustitución del scope. La solución en este caso es usar composición en lugar de herencia. Entonces debemos definir nuestra clase square sin extender de nuestra clase rectangle. Es decir, aquí estamos utilizando la composición en lugar de extender la funcionalidad, porque estaríamos alterando la funcionalidad de nuestra clase base. Teniendo esto claro, continuaríamos con el principio Interface Segregation Principle. Este principio nos dice que las interfaces deben ser específicas para el cliente que las usa. Este principio nos dice que no debemos forzar a una clase a implementar métodos que no necesita. Un error común es tener interfaces demasiado grandes. Ejemplo, tenemos una interfaz worker que tiene el método de trabajar y el método de comer. Tenemos una clase robot que implementamos nuestra clase worker, y aquí, como estamos implementando nuestra clase worker, debemos implementar todos los métodos de la clase que estamos heredando. Entonces, que estamos heredando, implementando. Entonces, aquí estamos definiendo una clase robot, que los robots trabajan pero no comen. Pero como estamos implementando de la clase worker, estamos forzando a implementar métodos que no necesitamos. La solución en este caso, para aplicar correctamente este principio, es dividir la interfaz en partes más específicas. Entonces veamos, lo que tendríamos que hacer es definir una interfaz para cada tipo de trabajo, para cada tipo de acción. Una interfaz para los que trabajan y otra para los que comen. Ejemplo, tendríamos una interfaz workable que tiene su método trabajar, una interfaz eatable que tiene su método comer, y ya definimos nuestra clase robot que implementamos solo de la interfaz específica workable. Entonces aquí ya estaríamos cumpliendo con el principio de la segregación de interfaces, porque no estamos implementando métodos que no necesitamos. Teniendo esto claro, continuaríamos con nuestro quinto principio, que este principio es el de Dependency Inversion Principle. Este principio nos dice que los módulos de alto nivel no deben depender de módulos de bajo nivel, sino debemos de abstraer. Entonces, el principio de inversión de dependencias nos dice que debemos depender de abstracciones en lugar de implementaciones concretas. Un error común es acoplar directamente una clase con una implementación específica. Veamos, entonces, ejemplo, tenemos una clase MySQL Database en la cual tenemos un método para conectarnos a la base de datos. Tenemos otra clase llamada aplicación en la cual estamos instanciando directamente a nuestra base de datos de tipo MySQL Database. En este orden de ideas, nuestra clase de alto nivel app estaría dependiendo de la clase de bajo nivel MySQL Database, y estaríamos violando el principio de inversión de dependencias. Para cumplir con este principio, lo que nosotros debemos hacer es definir una interfaz database que va a ser un contrato genérico para cualquier tipo de base de datos. Cualquier clase que implemente database debe implementar el método connect. Entonces, ya en una clase de bajo nivel como MySQL Database, vamos a implementar
nuestra interfaz database cumpliendo con el contrato del método connect. Entonces, en esta clase nosotros vamos a definir cómo conectarnos a MySQL. Si en un futuro necesitamos conectarnos a Postgres o a Mongo, solo vamos a crear otra implementación sin tocar nuestra clase app, nuestra clase de alto nivel. Ejemplo. En nuestra clase de aplicación estamos recibiendo cualquier implementación de la interfaz database mediante inyección de dependencias en el constructor. Llamamos a connect aquí en esta instancia de database estamos llamando a connect sin saber si es MySQL, Postgres o cualquier otra base de datos. ¿Cómo usamos esto? Entonces, nosotros definimos nuestra clase solid, en la cual vamos a definir nuestra clase main, e instanciamos nuestra interfaz, que en este caso va a ser una instancia de nuestra clase MySQL Database, y al instanciar nuestra clase app vamos a pasarle la instancia de nuestra database. Y llamamos el método start, que en el método start de nuestra aplicación llamamos, sin importar el tipo de base de datos, la conexión a la base de datos. Si en el futuro quisiéramos utilizar otro tipo de base de datos, solo debemos cambiar esta línea sin tocar nuestra clase de aplicación. Con este enfoque estaríamos cumpliendo con nuestro principio de inversión de dependencias, porque nuestra clase aplicación depende de la abstracción de base de datos y no de MySQL Database. Aplicando este principio también facilitamos la escalabilidad, porque vamos a poder agregar más bases de datos sin modificar nuestra clase de alto nivel. En este orden de ideas ya hemos revisado los 5 principios SOLID. He tratado de explicarlos con ejemplos funcionales utilizando Java. Aplicarlos nos va a ayudar a escribir un código mantenible y escalable. Si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete y comenta qué otro tema te gustaría que aprendiéramos. Nos vemos en una próxima ocasión.